La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Muy buena noche a todas y todos los abonados a la 95.2 UFPS Radio y en lo particular a Diáspora con su nueva proyección. Muy buenas noches, Liliana Barón. Muy buenas noches, Nacho, Fernando, Miguel y a todos los oyentes de la UFPS Radio. Es un gusto estar nuevamente esta noche con ustedes. Muy buena noche, Fernando. Buenas noches, compañeros y audiencia de Diáspora, la dispersión de la cultura en radio. Para mí es un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes para comenzar a transitar por un nuevo programa de Diáspora. Nuevos autores tendremos en palabra escrita y en voces de hoy, así que buenas noches a todos. Con este preámbulo, entonces, damos inicio a el programa Literalmente Musical. Un abrazo. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. En nuestra discografía estamos percepcionando a Emerson, Lake and Palmer, también conocida como ELP o ELP. Fue una banda británica de rock progresivo y de art rock generada en Londres en el año de 1970, que alcanzó su mayor popularidad en el recorrido de la misma, vendiendo más de 35 millones de discos y realizando multitudinarios conciertos. La espectacularidad de sus grabaciones y presentaciones les pusieron a la altura de las grandes bandas de su época. El trío al mismo tiempo preparó el camino para otras bandas progresivas en la difusión del género, pasando por una especie de gueto musical a convertirse en un fenómeno radiofónico. Recordemos que no existían canales de videos, mucho menos todas las tecnologías de hoy día, pero sí los shows en vivo de música en las grandes cadenas de televisión que los proyectaban. Por ello es que vamos a dar inicio a nuestro programa sin más preámbulo con esta espectacular banda de rock progresivo, donde escucharemos la canción From the Beginning, en un principio. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning. Not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning.
Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura a la radio. Continuando con mi viaje a través del vasto, rico y diverso mundo del cuento latinoamericano, hoy me detendré en Chile. Trabajaré con el cuento titulado Sensini, del escritor Roberto Bolaño, nacido en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953 y fallece en Barcelona, España, el 15 de julio del 2003. El cuento a trabajar pertenece al libro Llamadas Telefónicas, publicado en la ciudad de Barcelona en el año 1997 por la editorial Anagrama. Llamadas Telefónicas, libro ganador del Premio Municipal de Santiago de Chile, fue el primero de los 4 libros de cuentos de Roberto Bolaño. Le siguieron Putas Asesinas, del 2001, y los 2 libros publicados póstumamente, El Gaucho Insufrible, que es del 2003, y El Secreto del Mal, una obra del 2007. Los cuentos de Bolaño también fueron reunidos en una obra titulada precisamente Cuentos, publicada en el año 2013 por la editorial Anagrama en Barcelona, España. Pero detengámonos por un momento en el libro Llamadas Telefónicas, para luego entrar de lleno en el comentario de Sensini. Este primer libro de Bolaño, dedicado a su esposa Carolina López, consta de 14 cuentos y está dividido en 3 partes. El escritor decidió titular cada una de las partes del libro igual que el título del cuento que la cierra. Por ejemplo, la primera parte se titula Llamadas Telefónicas, como el 5º cuento. Lo preceden los cuentos Sensini, Henry Simon Le Prince, Enrique Martín y Una aventura literaria. Esta primera parte es la que nos interesa hoy, no solo porque es donde se encuentra Sensini y el Bolaño metaliterario, sino porque 4 de los 5 cuentos que la componen tienen como tema central el quehacer literario y los protagonistas son escritores. Dejando de lado a Sensini, del que me ocuparé con detenimiento más adelante, en Henry Simon Le Prince el protagonista es un escritor frustrado, con pocos amigos y una escasa difusión. Enrique Martín es otro desdichado protagonista, un poeta que se termina ahorcando en su propia librería. Una aventura literaria nos muestra un enfrentamiento crítico de 2 escritores antagónicos que intercambian apreciaciones. Llamadas Telefónicas, el cuento que da título a esta primera parte y también al libro, es una simple historia de desamor que incluye la muerte de una de las partes. No es un cuento que aborde el tema literario. Tampoco abordan el tema literario la segunda parte del libro, titulada Detectives, de características policíacas e investigativas, ni la tercera parte titulada Animur, que se centra en historias cuyas protagonistas son mujeres. En Sensini, el cuento con que se abre Llamadas Telefónicas, conocemos a través de Arturo Velano, el alter ego preferido de Roberto Bolaño, al escritor incansable y batallador, ese que para completar los escasos ahorros que le había dejado un trabajo de vigilante nocturno en un camping, se presenta a diferentes concursos literarios de las distintas regiones de España. Este cuento, ganador del premio de narración de la ciudad de San Sebastián, transcurre en el tiempo en que Roberto Bolaño vivió en Girona y Barcelona, donde se relacionó con otros escritores latinoamericanos exiliados. El tema del cuento es el relacionamiento entre la creación literaria y el mercado y gira en torno a los concursos literarios. Desnuda la realidad que tienen que enfrentar 2 escritores no consagrados en el exilio que buscan en los concursos literarios de provincia no la gloria y el reconocimiento, sino más bien un incentivo económico que les permita paliar la situación de necesidades que pasan a diario. En el intercambio epistolar de estos escritores queda al descubierto la poca seriedad de estos concursos provinciales, donde los jurados no leen completas las obras y a veces ni siquiera las leen. Esto lleva a que los creadores también se aprovechen de la situación irregular y no reparen en mandar a más de un concurso el mismo cuento con distinto título. En ese contexto social y literario, las obras pasan a tener una finalidad pragmática y, como si se tratara de caballos de carrera, los escritores las envían a concursar por las distintas pistas del territorio español con la esperanza de alzarse con la mayor cantidad de premios posibles. Es un relato con un fuerte componente autobiográfico que nos permite imaginar la gestación de algunas de las obras de Bolaño y por otro lado también
nos muestra las dificultades a las que se tuvo que enfrentar el escritor en ciertos momentos de su vida. Los protagonistas son fácilmente identificables. Por un lado, Roberto Bolaño, Arturo Belano, quien ocupa el lugar del narrador protagonista, un joven chileno exiliado en España, y por otro lado, Antonio Di Benedetto, Sensini, escritor que, del mismo modo que como ocurre en la ficción, estaba exiliado en España. La relación epistolar entre Antonio Di Benedetto y Roberto Bolaño fue realmente histórica, existió y es precisamente de esa relación de donde tomó su material narrativo el escritor chileno. Si bien el cuento forma parte de Llamadas Telefónicas y fue publicado en el año 1997, la historia que se cuenta allí es de finales de los 70 o principio de los 80. Tomando en cuenta este aspecto autobiográfico, vemos cómo Sensini es una especie de juego ficcional donde se superponen los diferentes planos. Hay un Bolaño autor, que es quien firma la obra, que inventa un Belano narrador, inspirado a su vez en un Bolaño autor. El autor inventa un narrador que cuenta cómo hizo para escribir lo que finalmente se termina publicando y que es, en definitiva, lo que los lectores leemos, una especie de cajas chinas. Hecha esta aclaración fundamental, me detendré en algunos aspectos del argumento del relato, pero esto será después que escuchemos otra canción. Diáspora, para gente como tú, sensible al mundo del arte y de la palabra. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Y dando continuidad a nuestra cartografía musical con Emerson, Lake and Palmer, respecto de la génesis de la banda, se remonta a la explosión progresiva en la Gran Bretaña de finales de los años 60, cuando el trío se convirtió en uno de los nombres más significativos y mayor éxito comercial por la caracterización de una amalgama entre el rock, el jazz, la música clásica, lo que se denominó también como art rock, que ponía de manifiesto el talento instrumental de sus protagonistas, puesto que ellos reinterpretaron a grandes clásicos universales. El terceto estaba compuesto por 3 conocidos músicos de la escena británica: el teclista Keith Emerson, proveniente de Nice, el bajista, guitarra y cantante Greg Lake, proveniente de King Crimson, y la batería a cargo de Carl Palmer, proveniente del Atomic Rooster. Su génesis también se remonta a los últimos años de las 60 y todo el 70, cuando Keith Emerson, a quien bautizaron el Jimi Hendrix del órgano, tenía un grupo llamado The Nice, y aunque había colocado algunos sencillos en las listas, era más conocido por sus extravagantes presentaciones en vivo que por otra cosa. En 2 de sus presentaciones le tocó compartir escenario precisamente con King Crimson, sobre todo en su segundo encuentro, cuando el 17 de octubre de 1969 lo hicieron en el Fairfield Hall Greg Lake, donde él hace algunas alusiones a esta prueba, ensayando una canción que no quiso recordar su nombre, pero que era en el ritmo de jazz, y empezó a tocar junto a él lo que ya después se torna como historia. Pero sigamos entonces con nuestra segunda canción, que se titula muy particularmente Knife Edge, al borde del filo. Just a step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater kings on silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance.
Tread the road, cross the abyss, take a look down at the madness. On the streets of the city, only specters still have pity. Patient queues for the gallows, sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace, if they take us, they'll burn us. The season. Will you hold to your reason? Load it down with your talents. Can you still keep your balance? Can you live on my edge? Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Sensini es un relato en primera persona, contado por un narrador protagonista. Presenta una estructura clásica donde los acontecimientos siguen un orden cronológico. Un joven escritor chileno de 25 años, radicado en España, luego de participar en un concurso literario donde obtiene una mención, descubre que Luis Antonio Sensini, un escritor argentino al cual admiraba, también había participado del concurso y, al igual que él, había obtenido una mención, con la diferencia que el cuento de Sensini era superior incluso que el cuento ganador. Arturo Belano, que así se llama el joven protagonista, decide pedir a la organización del concurso la dirección de Sensini. Una vez que la obtiene, le escribe una carta donde le expresa su admiración y comenta algunos aspectos del concurso.
A las 2 semanas, Belano recibe una carta de Sensini que constituye el comienzo de una relación epistolar. En las primeras cartas intercambian información básica, fundamentalmente hablan de los concursos literarios. El escritor argentino anima al narrador a que no deje de participar. Con el tiempo, la relación epistolar va ganando confianza y Sensini comienza a contarle a Belano diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, que vivía con su esposa y una hija que tenía un hijo de un matrimonio anterior, el cual se encontraba supuestamente perdido por Sudamérica. Le cuenta también sobre su precaria condición económica. Por su parte, Belano trata de meterse cada vez más en el mundo de Sensini y comienza a leer y releer todo lo que puede del autor argentino. En un momento, por iniciativa de Belano, interesado en conocer a la hija de Sensini, los escritores intercambian fotografías. En una carta, Sensini le refiere al narrador que aparentemente habían encontrado el cadáver de su hijo en una fosa común en un cementerio clandestino. Un tiempo después, cuando Belano vuelve a Girona tras una ausencia, encuentra una carta de Sensini donde éste le informa que había decidido volver a la Argentina. Había caído la dictadura y allí seguramente podía encontrar más pistas sobre su hijo Gregorio. Volvía con su mujer, en tanto su hija permanecería en España. Belano decide contactarse con la hija de su amigo epistolar, pero no lo consigue. 2 años más tarde, le llega la noticia de que Sensini ha muerto y le parece lógico que el escritor haya decidido irse a morir a su país. Al poco tiempo, una noche golpean la puerta de su casa, era Miranda Sensini con un acompañante. Belano prepara una cena y arregla una habitación para los visitantes que se encontraban viajando por Europa. Una vez que los visitantes se van a acostar, Belano, como no puede dormir, se pone a mirar televisión y recuerda a Sensini. En un momento, Miranda Sensini, que tampoco podía dormir, baja de la habitación y se pone a conversar con el escritor. Hablan de Sensini, de su último tiempo de vida, de lo que lo admiraban algunos autores consagrados y de lo poco que se lo reconocía. Hablan de los concursos que había ganado y de lo feliz que había sido con la relación epistolar mantenida con Belano. Para terminar, haré referencia a este aspecto sobre 2 escritores exiliados. Citaré algunos pasajes del cuento que hacen referencia a la condición de exiliado de los personajes. El cuento en sí, con ese valor autobiográfico referido, es un extenso testimonio del intercambio epistolar de 2 autores exiliados de sus países. Arturo Belano comienza el relato dejando en claro desde el principio su condición de exiliado, de ajeno al lugar. Dice: casi no tenía amigos, lo único que hacía era escribir y dar largos paseos que comenzaban a las 7 de la tarde tras despertar, momento en el cual mi cuerpo experimentaba algo semejante a un jet lag, una sensación de estar y no estar, de distancia con respecto a lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad. Y es desde esa condición de ajenidad del lugar desde donde el narrador va a contar su historia. Pero también en el relato están presentes, al menos en los recuerdos, las patrias que se han tenido que abandonar por culpa de la violencia. En la primera carta de Belano que Belano envía a Sensini, ya se refiere al aspecto político. Dice: de la situación política chilena y argentina todavía estaban bien establecidas las dictaduras, de la vida en España y de la vida en general es de lo que van a hablar. A partir de esta carta seremos testigos no solo de la correspondencia entre 2 escritores, también seremos testigos de la correspondencia entre 2 latinoamericanos exiliados en España. La patria de Sensini está presente en sus cuentos. Cito: estos, aunque trataban sobre una gama variada de temas y situaciones, generalmente se desarrollaban en el campo, en la pampa, y eran lo que al menos antiguamente se llamaban historias de hombres a caballo. La amistad surge entre estos personajes porque existe una identificación casi total del uno con el otro. Las condiciones de vida a las que se enfrentaban eran muy similares, de ahí la empatía. Las cartas le sirven a estos personajes para estimularse mutuamente, reflexionar sobre sus vidas y sobre el mundo literario que también tienen que compartir. Un aspecto destacable de la vida de Sensini es que carga con un dolor tremendo por la desaparición de su hijo, un joven periodista de 35 años. Belano escribe un poema donde se refiere al caso de Gregorio y a la realidad política latinoamericana. Cito: en el interín recuerdo que escribí un poema muy largo,
muy malo, lleno de voces y de rostros que parecían distintos, pero que solo eran uno, el rostro de Miranda Sensini. Y que cuando yo por fin podía reconocerlo, nombrarlo, decirle: Miranda, soy yo, el amigo epistolar de tu padre, ella se daba media vuelta y echaba a correr en busca de su hermano Gregorio Samsa, en busca de los ojos de Gregorio Samsa, que brillaban al fondo de un corredor en tinieblas, donde se movían imperceptiblemente los bultos oscuros del terror latinoamericano. Después de un tiempo de interrumpida la relación epistolar, cuando Belano se entera de la muerte de Sensini en Argentina, expresa: no sé por qué, el que Sensini volviera a Buenos Aires a morir me pareció lógico. Esta es una reflexión de quien también es exiliado, por eso es que encuentra sentido en la elección de Sensini. Volver al país de origen significa, para un exiliado político, volver a lo que le es propio y que le ha sido arrebatado. La reflexión sobre la soledad de Belano en ese país ajeno, que como vimos aparece referida desde el principio del relato, vuelve a aparecer también al final, cuando Miranda Sensini lo va a visitar a la casa. Cuando la muchacha toca la puerta, Belano piensa: ninguna de las pocas personas que conocía en Girona hubiera ido a mi casa, a no ser que ocurriera algo fuera de lo normal. Es otra de las tantas frases que muestra la realidad del exiliado. No es fácil integrarse a la sociedad cuando se es extranjero, cuando no se tienen los contactos que pueden llegar a tener los habitantes del lugar. Por eso es que Belano trabajaba de lo que fuera e intentaba ganar premios literarios, intentaba sobrevivir consciente de su condición de ajenidad, condición que compartía con el escritor en el cual se podía reflejar. ¿Con quién? Con Luis Antonio Sensini. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Y continuando con la génesis de este terceto, Greg Ley recuerda: estábamos en Fillmore West en San Francisco y King Crimson se presentaba junto a Nice. King Crimson se había empezado a desintegrar y para ese momento, durante la prueba de sonido, conversé con Kate, Ian y Mike. Decidieron que no querían irse de gira. De alguna manera nos presionaron y de esa forma la banda estaba a punto de separarse. Al mismo tiempo, Kate sentó a que él había llevado a Nice tan lejos como se pudo. Durante esa prueba de sonido, él, Emerson, estaba ensayando esta canción, que no puedo recordar su nombre, pero que era en el sentido que producía el jazz, y empecé a juntar las voluntades y el resto es historia. Otra anécdota a destacar es que antes de incluir a Carl Palmer en la batería y Kate Emerson junto a Lake, se habían contactado con Mitch Mitchell de la experiencia de Jimi Hendrix, que era el grupo que tenía el intérprete inmortal de la guitarra eléctrica, para ofrecer en un lugar de baterista a la banda. Mitchell se mostró desinteresado en un inicio, pero le pasó la idea precisamente al mismísimo Hendrix, quien, cansado de estar en su banda y con ganas de probar algo diferente que le pudiera satisfacer, formar parte de este grupo. Tras la incorporación de Palmer, la prensa británica comenzó a especular sobre la formación de un supergrupo llamado Help, Jimi Hendrix, Emerson, Lake and Palmer, debido a los problemas de calendario en las giras y algunos planes que no pudieron concretarse al final. Pero la idea inicial del trío de tocar con el guitarrista después del festival de la isla de Wight, este festival fue emblemático antes precisamente de Woodstock, y la posibilidad de que este se uniera era casi una realidad. Lamentablemente, Jimi Hendrix falleció casi un mes después del aclamado festival y el proyecto jamás se concretó. Por ello, queremos dejarlos a todos ustedes con esta melodía que se titula Tarkus, el segundo disco del supergrupo, un trabajo conceptual lanzado en 1971 que alcanzó el número 1 en el Reino Unido y el 9 en la Unión Americana. Su sonido se presenta con algo mucho más elaborado y complejo, con una primera cara denominada por una extensa suite. Esta suite, como ellos denominan, recordemos que reinterpretan lo clásico,
se denomina Tarkus y tiene 20 minutos con 38 segundos. Nosotros vamos a escuchar de Tarkus solo los 5 primeros minutos para poder entender un poco esta exégesis en la reinterpretación de grandes melodías universales. Dawn ever seen your eyes? Have the days made you so unwise? Realize you are had you talked to the winds of time, then you'd know how waters rhyme, taste of wine. How can you know where you've
de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. ¿Dónde estabas? Te busqué y no te hallé. ¿Dónde estabas? Cuando un manto gris se cernía cual buitre taimado sobre mi huesuda humanidad. Miré a lo lejos y no vi nada, perdido en la nebulosa del tiempo, vagando en laberintos del pasado. Ahora es tarde, la lluvia ha empañado la ventana del ayer, ya ha bajado la persiana. Hoy, huérfana queda la dicha, roce de pétalos, baúl de inconsistencias. Bueno, les cuento que estoy encantada con la antología de mujeres poetas afrocolombianas. Este es un documento compilado por Alfredo Ocampo Zamorano y Giomar Cuesta Escobar. El poema que escuchamos, titulado Desafío, es de la escritora Marqueta McKellar. Ella nació en San Andrés Islas, es economista de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Participó por San Andrés en la Quinta Feria Internacional del Libro en Bogotá en 1992 y en 1998 presentó su trabajo poético al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y obtuvo una beca para la presentación de su trabajo literario. Ha participado en numerosos recitales de San Andrés y, como les digo, es fascinante la poesía afrocolombiana y en especial de las mujeres. De Marqueta McKellar, escuchemos el poema Imagen. De tu cuerpo brota fuego, anisado con olor a tulipanes, son las almas de las ánimas errantes, cuya búsqueda inacabable repercute en un ámbito etéreo y perenne, grana entretejida, volutas de humo por fuera y por dentro. De tu cuerpo brota sangre, venas rotas se desangran, estás herida y esa herida no te duele. Sabes ya con agonía que más dolor no sería capaz de colarse más frío dentro de tu corazón. De tu cuerpo brotan lágrimas, formando surcos transparentes en tus pálidas mejillas. Son las llagas retorcidas del desconsuelo y los pesares. Miles de brotes emanan de tu cuerpo, capullos incontenibles de crueldades y miserias. Brujos malvados han hechizado la gloriosa concha de tu alma. De tu cuerpo ya nada brota, se ha secado, ya no sufre. Lo han matado y quitado todo el aire, la inocencia y la eterna lozanía. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. La cartografía musical de Emerson, Lake and Palmer más tarde hace que el grupo grabe una adaptación de la obra del compositor Modest Petrovich Mussorgsky con pinturas para una exposición. Durante una presentación en vivo en Newcastle City Hall el 26 de marzo de 1971. El disco fue puesto a la venta y rápidamente se convirtió en una colección progresiva, además de ser mayúscula su presentación y performance. 8 meses después, el trío sacó a la venta Trilogy, otro de los trabajos más aclamados. La experiencia de su antecesor y el éxito alcanzado hizo que los tres músicos se entendieran mejor y que este nuevo disco con sus aportes estuvieran al mismo nivel en cada uno de ellos, asumiendo la responsabilidad musical. De hecho, Like, que nunca había cantado mejor, o el grupo había sonado mucho más relajado. Nuevamente fue un éxito comercial, alcanzando el segundo lugar en las listas británicas. El número que se destacó además se convirtió en una especie de sello del grupo, que es la canción que escucharemos a continuación, titulado Hold Down. Además de estas canciones sumamente destacables, está dentro de esa explosión de rock progresivo de este Trilogy, que tuvo dos álbumes, Trilogy 1 y 2, la balada acústica From Beginning, que escuchamos al inicio,
para luego, en noviembre de 1973, la banda pone en venta el LP en su momento titulado Brain Salad Surgery, que es la ensalada de la cirugía del cerebro. Allí la banda incorpora en la escritura letras de canciones de Peter Finger, conocido con el trabajo de Crimson, y la que dio un toque sombrío y apocalíptico en las líricas del álbum. Es Jerusalén, también otro tema, con una selección del recital a partir de un poema escrito homónimamente por el escritor William Blake, con el ritmo de la obra compuesta por Hubert Perry, que fue el único single censurado en el Reino Unido por el contenido precisamente de esta lírica satírica, y la adaptación del cuarto movimiento del concierto para piano del compositor argentino Alberto Ginastera con su toccata. Nuevamente el trío llegaría a altas posiciones en las listas europeas, alcanzando en el Reino Unido la segunda posición, al igual que en Estados Unidos. Con todos ustedes entonces, Hold Down, la canción que genera la identidad de este terceto clásico art.
Voces de hoy. Un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos entonces, oyentes, a una nueva entrega de Voces de hoy, las voces de la poesía contemporánea. Continuaremos esta semana con la presentación de poetas colombianos contemporáneos. Pronto comenzaré a intercalar poetas de otras nacionalidades. Nuestro poeta elegido para el día de hoy es Fernando Celi Herrán, Bogotá, 1957. Escritor, profesor de literatura, ha dirigido talleres de creación literaria, cofundador del grupo poético Esperanza y Arena y del grupo artístico y literario Escafandra. Forma parte del comité editorial de Isla Negra y de la revista Fata Morgana. Actualmente dirige el taller de creación literaria Navío de Sueños. Su obra ha sido difundida en revistas, periódicos y antologías, tanto en Colombia como en otros países, y ha sido escritor invitado en varios encuentros literarios en Ecuador, México y Nicaragua. Las obras publicadas tenemos a Gotas de Cristal, la primera en el 1985, de 1993 es Lejanías, Cantos del Desamor y el Desencanto de 1995, Entre el Abismo y la Trinchera, 1998, Cantos en el Ocaso de la Primavera, un libro del 2001, Cantos Ígneos, Poemas para Reinventar el Amor y Cantos 50, del 2007, y finalmente Los Hilos del Tiempo, un libro del año 2014. Leeré dos poemas de Fernando Celi Herrán entonces. El primero se titula Preferencias. Hoy por hoy he procurado dar rienda suelta a los cambios semánticos. Prefiero ebriedad que enfermedad, miedo que maldad, hipocresía que traición, sueño que verdad, mentira que dolor, desesperación que muerte, cosmos que caos, poesía que empirismo. Eso quiere decir que existen palabras dignas de ser omitidas. Por ejemplo, ejemplo. Por ejemplo, amigo. Por ejemplo, siempre. Por ejemplo, amante. Por ejemplo, amor. Deberíamos perpetuar palabras indelebles. Por ejemplo, intriga. Por ejemplo, muerte. Por ejemplo, error. Deberíamos emitir los vocablos que nos recuerdan que somos una especie traicionera y absurda, que no tiene asidero en el noble diccionario de los dioses. Amo mi propio diccionario porque nadie me entiende. Eso me garantiza equidad con el cosmos, infinito amor por las estrellas en cuyo interior se escribe a diario el código de fuego que finalmente hará explotar mi irreverente corazón. El segundo poema que leeré de Fernando Celi Herrán se titula Lector 2. Estas palabras no son mías. En una madrugada se las robé a la tierra y elaboré con ellas castillos en la arena. Las sustraje del vuelo magistral de las aves, del murmullo del viento sublime y ostentoso, del canto de los mares con sus algas de plata. Las introduje todas en pieles deseadas, haciéndome heredero de noches en capullo. Me las bebí despacio, saboreando sus trinos y albergando en mi cuerpo el dolor de sus gritos. Hoy continúan fluyendo del fondo de mi alma después de 50 años de ensueños y caprichos. Son ellas el desvelo de mi patria soñada y la savia inclemente de mi prestado espíritu. Estas palabras no son mías, son de la entraña misma de la tierra. Tómalas y construyes con la mente asombrada la mirada precisa y el corazón de un niño. Desde el fondo de tu alma, de nuevo el infinito. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Es entonces que describiremos brevemente en este conciso biografía, historiografía de Emerson Lake and Palmer, su declive. Tras algunas tensiones continuas y consecuentemente 3 años de silencio, se juntaron nuevamente en el estudio. Su siguiente trabajo, denominado Trabajos 1,
lanzado en el 77, fue el final de los triunfos y la disolución del sonido del grupo. Cada integrante de la banda se sentía incómodo con el otro y preferían trabajar en sus propios discos antes de producir juntos. Sin embargo, la cordura prevaleció y se dieron cuenta que ningún proyecto en solitario iba a ser mejor que un disco en conjunto. Este álbum fue la solución salomónica de 2 LPs en los que cada arista tenía una cara del disco y una cuarta era colectiva. Las bandas de rock progresivo posteriormente fueron criticadas por el bajo nivel de abstracción de la gente frente a las canciones de los LP o larga duración, los discos conceptuales y la fusión entre lo clásico y el rock, la música disco, el rock, el pop cada vez más liviano y el auge reciente de la música punk comenzaron a acabar el interés del público. Los trabajos 2 o Work 2, que salió a la venta en el 77, no fue más que una colección de oscuros lados B y algunos temas de hacía años atrás. Los discos fueron apoyados con una gira americana durante 1977 y 78 y algunos conciertos se realizaron con una orquesta sinfónica. Tal vez aquí ellos fueron los primeros que generaron estos dos acercamientos, que de lado durante el viaje fue limitando su presupuesto. Esta carga dejó una pérdida muy grande y que se acusaron mutuamente de ello. Fue publicado entonces el disco para 1979, Like Emerson and Palmer en concierto, que alcanzó una lista en la número 73 de la Unión Americana. Emerson entonces deseaba lanzar el álbum doble del concierto en Montreal, que posteriormente fue editado en 1993, relanzado con pistas adicionales como Works Live o los trabajos libres. Escucharemos entonces esta estupenda canción que se titula C'est la vie, así es la vida. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie.
like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. Ha sido entonces el momento del encuentro con todas y todos ustedes en la relevancia de la música, la cartografía, la sonoridad de la palabra y la literatura en todo su esplendor. Un abrazo por siempre a todos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Liliana. Para mí un gusto, como siempre, reencontrarme con ustedes y traerles semana a semana lo mejor de la literatura universal y los poetas contemporáneos en voces de hoy, que por el momento estamos aquí en Colombia. Buenas noches. Muy buena noche, Liliana Barón. Sí, muy buenas noches, que pasen un feliz descanso, un feliz fin de semana con puente y nos vemos el próximo jueves aquí en Diáspora. Recuerden que en el corazón resplandece la cara del espíritu ancestral. Un abrazo.